Desde que en el año 2007 llegó el primer Auris, Toyota no había utilizado la denominación Corolla en nuestro mercado. Ahora la he recuperado para nombrar a este coche en el que estoy hoy montado el nuevo Corolla, que reemplaza al Auris 2015. Luego nos volveremos a montar al volante, pero ahora acompañadme fuera y lo vemos. Y empiezo hablando de una de sus principales características diferenciadoras, que es que solo se puede pedir asociado a un sistema de propulsión híbrido. En concreto hay dos entre los que elegir, uno de 122 caballos cuya denominación comercial es 125H y otro de 179 caballos cuya denominación comercial es 180H. Además, se puede pedir asociado a tres variantes de carrocería distintas. Están el 5 puertas, el familiar, que se denomina Touring Sports, y el sedán de 4 puertas. La unidad que tenemos hoy aquí y que os vamos a mostrar es un Corolla Touring Sport familiar con el motor más potente de 179 caballos. El sistema híbrido de ambas versiones está compuesto por los mismos componentes, aunque con distintas características. El Corolla 125H tiene el mismo sistema híbrido del Prius 2019 de tracción delantera. El motor de gasolina es de ciclo Atkinson, tiene 4 cilindros, 1798 centímetros cúbicos y produce 98 caballos de potencia máxima. El motor eléctrico produce 72 caballos. En el Corolla 180H el motor de gasolina es el mismo que en el Lexus UX 250H y también puede funcionar bajo ciclo Atkinson. Tiene 4 cilindros, 1987 centímetros cúbicos de cilindrada y da 152 caballos. La potencia máxima del motor eléctrico es 109 caballos. Las baterías tienen ligeras variaciones en su composición y en su capacidad dependiendo de la versión. Sobre estos y otros asuntos damos más información en el apartado de información técnica de nuestra prueba escrita, al que se puede acceder pinchando en el enlace. Y ya que es un coche familiar, empecemos por el maletero. Antes de nada os cuento que existe una pequeña diferencia entre las dos versiones. La más potente, que es esta que tenemos aquí, tiene un poco menos de capacidad que la de 122 caballos porque la batería de 12 voltios va alojada en un lateral. El motivo es que no ha cabido en el hueco del motor. Este coche tiene 581 litros, mientras que el de 122 caballos tiene 598. Algo similar sucede con la variante de 5 puertas, lo que pasa es que esa pierde incluso más capacidad porque en vez de en el lateral va ubicada debajo de la bandeja. Bueno, y una vez dentro nos encontramos, como es habitual, con un espacio muy práctico. En este caso tenemos una cortinilla cubre equipajes que es muy fácil de abrir y cerrar, se abre simplemente presionándose hacia abajo. Tenemos un borde de carga situado bajito y sin escalón, y tenemos unas formas bastante regulares. Quizás no son las más regulares entre sus alternativas, pero bueno, es un espacio aprovechable. Esta bandeja del suelo, del piso, que tiene varias funciones curiosas. Una de ellas, la principal, es que se puede colocar a dos alturas, más arriba o más abajo. En la posición más alta no hay escalón con el borde de carga, y también tiene dos lados, se puede poner de las dos formas, por las dos caras. Una de ellas tiene un acabado más lujoso, enmoquetado, como el resto del maletero, pero la otra tiene un acabado más plasticoso, que es más sencillo de limpiar cuando se mancha. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues tenemos varios otros detalles prácticos. Por ejemplo, debajo de la bandeja hay un hueco de tamaño bastante generoso, que tiene la forma de una rueda de repuesto, aunque este coche viene con un kit para pinchazos. 4 ganchos para sujetar la carga en los extremos. Tenemos un hueco aquí, en este caso solo en el lado izquierdo, en la versión menos potente, como he dicho, en los dos lados. Otros elementos a mencionar son unas tiras de iluminación LED que hay a ambos lados, que hacen que se vea bien lo que hay en el interior. Tenemos una toma de 12 voltios aquí en el lado derecho, y hay otro pequeño hueco que va tapado por una solapa, en el que, bueno, guardar aquí objetos pequeños. Y por último, este coche tiene la opción de abatir los respaldos de los asientos traseros desde unos tiradores que están aquí en el maletero, que también resulta muy cómodo. Simplemente hay que tirar así, en ambos lados, caen en proporción 60-40, y como podéis ver, queda un espacio totalmente plano. Todos los Corolla Touring Sports, desde el nivel de equipamiento básico, llevan una red desplegable para la separación de la carga. Esta se puede colocar entre el maletero y los asientos traseros, o entre estos y los delanteros. Cuando no se desea usar, la cortinilla cubre equipaje no se puede almacenar en un hueco específico destinado a ese efecto, aunque sí cabe debajo de la bandeja del piso cuando ésta se sitúa en la posición superior. En muchos modelos familiares de la competencia, las modificaciones que se realizan en la carrocería con respecto a las variantes equivalentes de 5 puertas solo afectan a la parte trasera
del coche, es decir, al voladizo posterior, con el objetivo de mejorar la capacidad de carga. Sin embargo, en este caso Toyota, aparte de cambiar el voladizo, también ha aumentado la distancia entre ejes o batalla, en 6 centímetros concretamente. El objetivo de esto es mejorar la habitabilidad en las plazas traseras, ya que hay más espacio para las piernas, como ahora os enseño. El acceso a las plazas traseras de este coche me parece que no está demasiado bien conseguido. Digo esto por varios motivos. El primero es que la línea del techo cae muy tendida en la parte trasera y hay que ladear mucho así la cabeza para introducirla. Además, esta puerta no abre en un ángulo muy amplio, por lo que deja poco espacio para acceder, y además el espacio que queda para introducir los pies no es muy grande. Luego, una vez dentro, la verdad es que se nota ese aumento de la batalla que decía, y es que bueno, yo mido 1,83 metros de altura, este asiento va colocado en mi posición de conducir y, como veis, pues tengo espacio de sobra para las rodillas, voy a gusto. Mientras que el Corolla de 5 puertas es un coche más bien poco espacioso, por lo que hemos podido medir, en este se viaja bien. Yo creo que una persona incluso un poco más alta que yo podría ir detrás de otra de estatura similar sin problemas. Lo que no es tan buena es la altura libre al techo. Es que, como veis, bueno, estoy sentado correctamente y la cabeza prácticamente me toca con el techo, me queda 1 centímetro, un poco menos, pero es que además esta pieza de aquí es muy prominente hacia el interior y hace que, bueno, da una cierta sensación de agobio. Es verdad que esto se ve reforzado porque en esta unidad tiene instalado un techo de cristal, además es practicable, lo que siempre resta pues algunos centímetros de altura. En cuanto a la anchura, la medición que hemos tomado está más o menos en la media. Como es habitual, bueno, pues es insuficiente para que 3 adultos muy corpulentos viajen aquí, pero en este coche no se va demasiado mal porque hay espacio para los pies y se pueden introducir por debajo de los asientos. El túnel de transmisión no es muy alto y además, bueno, esta plaza es un poco más dura que las laterales, pero bueno, tiene un mullido blandito y se puede ir bien. En la zona trasera de la consola hay unas salidas del sistema de climatización y del respaldo central trasero se despliega un apoyabrazos que contiene 2 portabebidas. En cada una de las puertas hay otro hueco, más bien pequeño. La sensación de calidad que da este habitáculo, sin ser extraordinaria, sí que me ha parecido bastante buena. Lo digo principalmente porque las piezas de recubrimiento parece que están sólidamente ensambladas entre sí y porque las superficies que quedan al alcance de la mano, en su gran parte, tienen un cierto mullido y son agradables al tacto. Quizás lo que más desentona del habitáculo es la tapa del reposabrazos, que cuando se levanta para acceder al hueco que hay debajo, se siente bastante endeble. Hay varios niveles de equipamiento, cuyas diferencias os recomiendo consultar utilizando nuestra herramienta de comparador. Entre los elementos disponibles hay un sistema de aparcamiento semiautomático en línea y en batería, un programador de velocidad activo que puede funcionar simultáneamente con un sistema de mantenimiento en el carril o unos faros de LEDs. De estos últimos hay 2 tipos. Los más avanzados se denominan multiled y tienen un sistema de adaptación del haz de largo alcance con encendido selectivo de LEDs para no deslumbrar a otros usuarios. Hemos probado el sistema multimedia más avanzado de los 2 disponibles, el Toyota Touch 2. Y la impresión que nos ha dejado es la de estar desfasado con respecto a los sistemas multimedia que tienen actualmente muchas de sus alternativas. El aspecto de los gráficos y la resolución de la pantalla, que es de 8 pulgadas, están por detrás de la mayoría de modelos de la competencia. Además, algunas acciones, como introducir una dirección en el GPS o hacer zoom en el mapa, son un poco tediosas. Por el momento, este sistema no es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En la parte baja de la consola hay una toma de sonido mini jack y un puerto USB mediante los que se pueden reproducir archivos. En la zona delantera del habitáculo hay relativamente pocos huecos para dejar objetos, y los que hay son más bien pequeños. En la consola central delante del cambio hay una superficie preparada para la carga inalámbrica de teléfonos móviles, y detrás de él hay 2 portalatas. El espacio más grande de la consola es el que hay debajo del reposabrazos central. En este hueco hay una toma de corriente de 12 voltios y, en función del nivel de equipamiento, también una de tipo USB. El Corolla tiene un rodar más suave que el Auris al que reemplaza. Esto se nota porque filtra mejor las irregularidades del asfalto, se notan menos en el interior. Ciertamente me ha parecido muy agradable en este sentido. No sabría decir si está entre los mejores modelos equivalentes, pero si no lo está, diría que no queda lejos. La suspensión es más bien confortable y suaviza los baches produciendo un sonido que transmite sensación de solidez.
Tanto en autopista como en carreteras con curvas, este coche da una sensación grande de estabilidad y de seguridad, aunque no tiene la agilidad ni la precisión de respuesta de un Peugeot 308 o un Ford Focus, por ejemplo. Dicho esto, no me ha parecido malo en absoluto en este sentido, porque la carrocería balancea poco en las curvas y los apoyos se suceden con rapidez. La dirección tiene un ajuste muy agradable porque se mueve con poco esfuerzo en parado y porque tampoco resulta excesivamente asistida en movimiento. Además, transmite una cantidad aceptable de información de lo que sucede en las ruedas. En definitiva, dinámicamente este coche me parece muy equilibrado, porque es cómodo, es estable y porque es relativamente ágil. Después de probar este Corolla Touring Sports 180H, también he conducido un 5 puertas 125H, lo que me ha permitido sacar conclusiones comparativas de las dos versiones. Como en el resto de modelos híbridos de Toyota y Lexus, el funcionamiento en ambos casos está condicionado por la ausencia de una caja de cambios. Este sistema conlleva varias ventajas: suavidad de funcionamiento, eficiencia y poco ruido a baja velocidad. También tiene algún inconveniente, y es que el interior se vuelve ruidoso durante aceleraciones fuertes, especialmente en la versión 125H. La diferencia de potencia entre ambas versiones del Corolla pasa prácticamente desapercibida en conducción relajada por la ciudad y sus alrededores. El avance es muy suave y la aceleración es lineal, en total ausencia de tirones. En periodos de desaceleración o de muy baja demanda de fuerza, por cortos que sean, el motor de gasolina tiende a apagarse. Este tipo de funcionamiento resulta muy agradable y propicia consumos muy bajos en la ciudad y su entorno, donde he observado en ambas versiones que tiende a estabilizarse entre 4 y 5 litros a los 100 km. Eso sí, siempre y cuando se conduzca con suavidad y anticipación. Donde sí se aprecia una diferencia evidente entre ambas versiones es en carreteras rápidas. En estos entornos el Corolla 180H resulta mucho más confortable que el 125H porque el motor de gasolina gira mucho menos revolucionado, especialmente al subir repechos o al acelerar con intensidad para realizar incorporaciones. Además, hay una diferencia obvia en la capacidad máxima de aceleración de cada uno. Mientras que el 180H se mueve con mucha agilidad en todo tipo de circunstancias, el 125H puede quedarse corto para quien se plantee viajar frecuentemente con mucha carga y quiera que el coche gane velocidad con inmediatez. En vías rápidas, ninguna de las versiones del Corolla es particularmente frugal en comparación con algunas alternativas no híbridas de potencia similar. Eso sí, lo bueno es que los consumos nunca llegan a ser altos, aunque se conduzca de forma poco eficiente. En nuestro recorrido de referencia, el Touring Sport 180H gastó 6,8 litros a los 100 km, mientras que el 5 puertas 125H gastó 6,4 litros. Como digo, son valores bajos, pero no extraordinarios. En conclusión, creo que a Toyota le ha sentado muy bien recuperar el Corolla. Con él consigue ofrecer un producto muy atractivo y más refinado que antes, a un precio asequible. Sin apenas alternativas híbridas que le puedan hacer sombra en el mercado y con una gama amplia, bien ideada y que se adapta prácticamente a todas las necesidades, no hay duda de que será, por méritos propios, un coche popular. En la decisión de si es o no la mejor opción para ti, esperamos haberte ayudado en este vídeo. Y como siempre, recuerda que puedes leer la prueba escrita completa, ver una extensa galería de fotos y consultar nuestras fichas técnicas actualizadas con precio si accedes a nuestra web.